Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de indicadorsalud.com. Mi nombre es Arturo Croco. En esta ocasión vamos a adecuar la ficha número 4 del indicador de desempeño 2025. El nombre de la ficha es porcentaje de recién nacidos del departamento que reciben vacunas BCG, HVV, control SCRED y tamizaje neonatal. En principio vamos a poder visualizar que está haciendo uso de la base de datos BDGIS indicadores. En el sector salud, la base de datos más usual, la que utilizan los estadísticos, es el BDGIS MINSA, por lo cual vamos a adecuar a esta base de datos. Entonces lo primero que hacemos es especificar que vamos a trabajar con la base de datos BDGIS MINSA. Ejecutamos la consulta y ya estaríamos utilizando esa base de datos. Lo siguiente que nosotros podemos apreciar es que aquí este bloque está haciendo una delimitación de data. Aquí es muy importante que delimiten bien esta data, porque a partir de todo lo que se delimite, que vendría a ser hasta esta parte, todo esto es delimitación de data. A partir de esta delimitación de data, todo el resto de la codificación simplemente va a llamar a campos de datos que hayas delimitado. Entonces solamente vas a necesitar configurar esta parte que está seleccionada. El resto lo va a reconocer automáticamente. Entonces yo puedo ver aquí que está haciendo una delimitación de data de lo que vendría a ser el plano del GIS-MINSA. Como puedes ver, acá yo tengo el campo valor lab, código ítem, tipo de diagnóstico, fecha de atención, RENAES y ID de cita. Todos estos campos yo los encuentro en mi base de datos de BDGIS MINSA en la tabla nominal tramanero. Ahí vas a encontrar todos esos campos. Tenemos aquí un campo NumDoc que hace referencia al número de documento del paciente. Este campo no la voy a encontrar en esta tabla, en el nominal trama nuevo, pero sí la voy a encontrar en la tabla maestro-paciente, con lo cual yo ya tengo una idea de que voy a hacer una unión entre estas dos tablas para poder obtener el número de documento en el resultado de esta consulta. Así que entonces voy a ubicarme después del from que especifica de qué tabla está haciendo consulta y voy a hacer la adecuación. En este caso va a ser nominal trama nuevo, le doy un alias n, hago un join maestro paciente, le doy un alias de p donde hago la unión mediante las columnas en común entre ambas tablas. En este caso sería n.id paciente va a ser igual a p.id paciente. Lo único que hemos hecho aquí es unir estas dos tablas mediante la columna en común, ¿ok? Entonces con esta unión yo ya tengo el equivalente a la tabla que estaba consultando el MINSA. Entonces ya puedo ahora sí configurar. Como puedes ver, aquí me está observando un código ítem. Le voy a poner código ítem. Vamos a ver. Código ítem como está en nuestra tabla nuestra. Ya está reconociendo, lo único que está haciendo aquí es mediante el where decirle, ¿sabes qué? Extráeme solamente estos códigos ítem. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque nosotros no necesitamos otros códigos, que lo único que van a hacer va a ser demorar el tiempo de procesamiento de nuestro código. Acá no necesitas, por decir, los controles pre del mes, porque este es un seguimiento del paquete completo del recién nacido, hasta cuando el paciente tiene 29 días de edad. Asimismo, no necesitas las visitas después del mes, no necesitas las visitas domiciliares porque no forman parte del requerimiento de la ficha técnica. Entonces, por eso es importante delimitar solamente los códigos que vas a utilizar o los que son requeridos por la ficha técnica para así optimizar tu procesamiento. Aquí lo que está haciendo es una validación del número de documento, nosotros lo vamos a obviar y aquí está considerando el tipo de documento el 1 y el 6. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tipo de documento 1 es el DNI
y el 2 es el CNV. Entonces voy a poner aquí como está puesto en mi tabla mía. ID, tipo de documento del paciente. Perfecto, con esto ya estaría de forma correcta las condiciones. Ahora, esto es lo más importante en la delimitación de data del MINSA, porque más adelante lo que va a llamar el resto del código va a ser este nombre, va a llamar código item, va a llamar lo que viene a ser tipo de X, va a llamar numdoc. Entonces tú no tienes que modificar estos campos. A estos los vas a utilizar como alias para así no modificar la data. Entonces vamos a hacer aquí, voy a poner cómo está en mi tabla está de este modo y yo puedo hacer esto, as. En mi tabla está como código item y aquí, si te das cuenta, hay un espacio, quiere decir que este es el nombre de la columna de la tabla que utiliza el MINSA y este es su alias. Entonces tenemos que cambiar esto. Tipo de diagnóstico. Puedes dejarlo en blanco o ponerle un as, como aquí, no hay problema. Número de documento, ya tenemos número de documento de lo que viene a ser la tabla maestro-paciente. Entonces simplemente llamo número de documento del paciente, le dejo su espacio en blanco o le pongo el as para que en el resultado de la consulta esta columna se muestre con este nombre. Año mes nosotros no lo vamos a considerar. Fecha de atención, en nuestro caso no se llama periodo, se llama fecha de atención, así que lo ponemos tal cual. En el caso de RNAs, en nuestra tabla se llama ID establecimiento. Y aquí me hace una observación, me dice que el nombre es ambiguo. Esto pasa porque esta columna ID establecimiento se encuentra tanto en la tabla nominal trama nuevo como en la tabla maestro paciente. Entonces lo que me está pidiendo el SQL es que le especifique de qué tabla voy a jalar. Entonces, como yo le he dado el alias de n a nominal trama nuevo, acá le voy a decir llámame de n. Entonces ya estaría especificado. Y aquí, si bien es cierto, me reconoce, pero lo voy a poner para tener un estándar para todos. ID de cita, ID de cita. Entonces, con esto, yo ya había hecho la delimitación de mi data HISMINSA. Pasamos al segundo bloque y me doy cuenta con que aquí me dice HISMINSA año previo. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa debido a que el MINSA almacena en una base de datos, como puedes ver, BD Backup 2024. Entonces ellos almacenan toda la data de un año en una base de datos y después crean otra base de datos y almacenan del siguiente año. Y así por año tienen una base de datos. Entonces, lo que están haciendo aquí es hacer el mismo procedimiento que hicieron acá en este bloque, ya aquí, pero en la base de datos del 2024, para luego insertarlo donde en esta tabla de acá arriba. O sea, en el resultado de esta consulta le van a acumular del año previo. Pero para nuestro caso, nosotros acumulamos todos los años en el nominal trama nuevo, salvo que acumules como el MINSA por años, que tengas tu base de datos por años o tus tablas por años, entonces ahí sí vas a tener que configurar todo esto. Ok, les muestro. Hago un select from nominal trama nuevo y acá voy a jalar distinct año. Entonces yo tengo cargado aquí de 2 años. Ejecuto. Como puedes ver, tengo el año 2024 y 2025. Entonces esto pasa porque yo no estoy acumulando en bases de datos separadas los años o en tablas separadas. Lo acumulo todo en la misma tabla. Por lo tanto, ya no requiero hacer este segundo bloque. Por eso es que le vamos a dar suprimir. Incluso aquí el MINSA hace de otro año previo, ¿eh? Pero como no es necesario, lo han comentado. Entonces nosotros lo vamos a quitar eso. Hasta aquí tenemos la data del HISMINSA ya delimitada. Ahora aquí nos está pidiendo delimitar la data del padrón nominal. Entonces, como puedes ver, te ubicas después del from y aquí tendrías que especificar tu tabla del padrón nominal. En mi caso es T padrón, así que le voy a poner T padrón. Listo.
Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo estoy viendo aquí género del menor, me está diciendo, ¿no es cierto? O sea, ya estoy empezando a modificar lo que vendría a ser las condiciones. Entonces, siempre, pero siempre, muchas veces no va a coincidir el nombre de la columna que ustedes tienen con lo que tiene el MINSA, porque eso lo desarrolló otra persona, hizo su ETL o su limpieza de datos, le asignó otro nombre. Y ustedes de repente le han asignado otro nombre o están manteniendo el nombre original con el que viene la descarga del padrón nominal. Por eso es importante que ustedes hagan su consulta. Select from the padrón. Entonces acá me está diciendo el género. Voy a ver cómo yo lo tengo el género. ID de género debe ser. ID, creo que está como sexo. Claro, está como sexo. Si yo ejecuto, como puedes ver, tengo ahí 1 y 2. Para poder determinar cómo está esto, voy a poner acá nombres. Perfecto, entonces tengo que nombre de mujer es el 2, nombre de varón el 1. Entonces 1 varón, 2 mujer. Perfecto. Entonces, en caso de que el sexo, en este caso, sea 2, estamos hablando acá de femenino, sea 2, entonces F, si no M. Entonces lo que va a hacer es esto, a este de aquí, que el código 2 del sexo es este número, entonces lo va a asignar F en el resultado de esta consulta. En caso contrario, sea 1, le va a asignar M. Perfecto. Ahora aquí está viendo fecha de nacimiento del menor. Igual, ustedes tienen que poner el nombre que está en su columna de ustedes. En mi caso está fecha de nacimiento 2. Seguimos aquí. En el caso del seguro. En caso del seguro, si yo hago una consulta aquí, seguro, voy a ejecutar, se representan con 1 y ceros. 1 es tipo de seguro MINSA y el 0 es tipo de seguro que no es MINSA. Lo verificamos para explicarles, para que tengan una idea tipo de seguro. Lo que pasa es que aquí a nosotros le hemos hecho una limpieza a esta data, al T-padrón. En la columna tipo de seguro por defecto viene así en la descarga del padrón nominal: 1, 2, y si es 1 pues es seguro SIS, por lo tanto es seguro MINSA. Si es 2 es seguro de salud, por lo tanto no es seguro MINSA. También te va a venir de esta forma, como puedes ver. 1, 2, lo consideramos seguro MINSA. ¿Por qué? Porque tiene el seguro SIS. Todo aquel tipo de seguro que tenga el 1 se considera seguro MINSA porque tiene SIS. Y en la homologación deberían quitarle el seguro SIS, ya que se quede solo con su seguro de salud. Perfecto, entonces, como aquí en mi caso es seguro, nombre seguro, yo lo voy a poner aquí seguro. Si el seguro es 1, es MINSA. Si el seguro es 2, es salud. Si el seguro es 3, sanidad. Si el seguro es 4, privado. Si no, sin registro. Ya está, ya has hecho la modificación. Aquí en el UbiGeo vas a poner con qué nombre está tu UbiGeo en tu tabla. Como puedes ver, en mi tabla está código de UbiGeo de distrito. Acá lo que está haciendo ya es un case para lo que vendría a ser el número de documento. Le está diciendo, en caso de que el número del DNI del menor sea nulo o esté en blanco, ya me ponga el número del CNV. O sea, si el campo del DNI está en blanco, te lo va a reemplazar por el CNV. Y acá hace para lo que viene a ser el tipo de documento. En caso el número del DNI del menor sea nulo o esté en blanco, ya me ponga el texto CNV. Caso contrario, me ponga el texto DNI. Perfecto. Entonces vamos a reemplazar en mi columna el número de documento está representado por lo que vendría a ser DNI. Acá también DNI. Y el CNV está representado por la letra CNV. Listo. Si no,
En caso, en caso no esté en nulo, no esté en blanco, si tenga un valor, pues me ponga ese valor que sería DNI. Y el nombre de la columna se va a llamar numdoc. Ahora, el segundo caso, en caso el DNI esté en blanco o el DNI sea nulo, entonces me ponga el texto CNV. Caso contrario, me ponga el texto DNI y va a ser el tipo de la columna, se va a llamar tipo de documento. Todo el resultado de esta consulta lo va a almacenar en la tabla temporal numeral padrón nominal. El resultado de esta consulta se almacenará en la tabla temporal numeral HISMINSA. Perfecto, ya tengo mis dos bloques delimitados ya adecuados y básicamente ya empieza a reconocer. Acá lo que está haciendo es eliminar los registros vacíos y aquí lo que está haciendo es eliminarme los duplicados. Entonces ya eso ya nos reconoce de forma automática ya que está reconociendo las tablas temporales. El siguiente bloque que tenemos aquí es la delimitación del CNV. Entonces, lo mismo que venimos haciendo, acá está después del from, voy a especificar la tabla de dónde estoy jalando o de dónde voy a jalar mis datos. Aquí me está haciendo una validación de documento, yo no lo voy a hacer. Voy a ponerle un comentario. Y aquí me está diciendo que es la duración del embarazo. Entonces yo le voy a poner aquí cómo está la semana de gestación en mi dato. Entonces le voy a poner semana, que sería como se llama en la columna TCNB. Luego el peso, que sería representado por peso. Entonces aquí el numdoc vendría a ser el número del CNB, que va a ser el número de documento. Y con esto ya habría culminado con lo que vendría a ser la adecuación de la delimitación de la data que hizo el MINSA. Entonces, si has hecho bien todos estos pasos, todo esto, no has modificado el nombre de las columnas que por defecto traía el script, lo siguiente ya es sencillo. Como puedes ver, acá está creando la tabla temporal, la tabla reporte, que es la que va a almacenar el resultado de tu consulta. Declara las variables, empieza en el 2025, en enero y termina en febrero. Pero lo vamos a poner de frente diciembre para no estar configurando a cada rato. Y como puedes ver, aquí ya empieza a llamar a esas tablas temporales, empieza a llamar a esos campos. Como puedes ver, numdoc, tipo doc, seguro. Seguimos bajando y empiezan a llamar también, ¿ves? Está llamando a la tabla temporal CNV. Y acá en el numerador vamos a ver que está llamando al GISMINSA. Ahora, ¿qué pasa si tú no respetas esos nombres que ha puesto el MINSA? Vamos a ver acá. ¿Qué pasa si tú agarras y dices, yo no quiero que se llame así, yo quiero que se llame CIE 10? Ya, yo quiero verlo de otra forma. Entonces yo le cambio el nombre. Entonces si yo me desplazo hacia abajo, como puedes ver, me empieza a observar a dar error código item. ¿Por qué? Porque la consulta no lo está reconociendo. No encuentra este campo o esta columna. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Es cambiar todos estos campos por el valor que hayas definido, en este caso el 7. Para evitarnos a estar moviendo toda la codificación, simplemente respetamos cómo está trabajando el mismo. Entonces ya te va a reconocer, como puedes ver, acá ya te está reconociendo todos los valores. ¿Dónde está otro? Código ítem, acá como puedes ver ya está reconociendo código ítem de la tabla numeral GISMINSA. Entonces todo el resto del demás código ya te está reconociendo, acá está haciendo ya la consolidación y lo está almacenando todo el resultado en esa tabla temporal que se creó, que es numeral tabla reporte. Al final viene este reporte. Esto de acá no lo consideramos necesario nosotros trabajarlo, puesto que este es el consolidado, la sumatoria por establecimiento.
Entonces ese dato ya nos proporciona el MINS, entonces no hay sentido obtener ese dato. Lo que nosotros queremos obtener aquí es el nominal para hacer un seguimiento más detallado y que el personal sepa qué pacientes le está midiendo, con qué pacientes tiene que trabajar. Entonces yo ya podría ejecutar esta consulta. Allá hemos dejado, como puedes ver aquí, se ha ejecutado la consulta que hemos dejado al aire. Vamos a buscarlo. Acá, esto se ha ejecutado también. Por lo demás, todo el código se ha ejecutado de forma correcta. ¿Dónde está? Volver a ejecutar. Ahí está, dice consulta ejecutada correctamente. Entonces, como ya se ejecutó la consulta, ¿yo dónde puedo consultar el nominal? Aquí, en esta tabla temporal que has creado y donde has almacenado todo este resultado. Entonces yo le voy a hacer un select from y pego esa tabla. Si yo consulto esta tabla, como puedes ver, acá ya tengo el resultado. Tengo el año, tengo el paciente y me voy a desplazar. Como puedes ver, aquí tengo la fecha en la que recibió su BCG, la fecha en que recibió su HVB, la fecha de sus 4 controles CRE del RN, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. También tenemos la fecha del tamizaje. Tenemos aquí el denominador, que sería la sumatoria de cuántos pacientes tienes. Y tenemos el numerador, que sería la sumatoria de cuántos pacientes cumplen este criterio o estas especificaciones. Entonces, esta es una forma en la que ustedes van a poder eh, adecuar su script y poderlo trabajar. Ya este reporte, pues ustedes pueden hacerle un left join y mediante este left join al maestro paciente por punto de digitación pueden sacar los apellidos, los nombres del paciente, haciéndole un left join a la tabla maestro GIS establecimiento pueden obtener los nombres del establecimiento y ese resultado llevarlo a un Excel o a un Power BI donde ustedes lo puedan trabajar. En nuestro caso lo estamos llevando a un Power BI. Vamos a ver cómo lo estamos presentando el resultado de esa consulta para que así tengan una idea también de cómo podrían desarrollar para que puedan trabajar su información. Bien, nosotros lo estamos trabajando así de esta manera con un panel inicial, un dashboard que nos indica un resumen general de cómo estamos en los indicadores. Y si yo le doy clic aquí a la ficha 2, entonces ya se muestra cómo es que se ve un resultado mucho más amigable, más intuitivo, mucho más fácil para que pueda trabajar el personal. Entonces, como puedes ver, aquí ya he hecho la unión, he obtenido el establecimiento, también los nombres y apellidos, y ya los he segmentado por bloques, todo el tema del CRED. Pero este es el tema de la ficha 4. Estamos viendo la ficha 4. Un error. Aquí es donde nosotros estamos desarrollando, ¿ok? No es lo yo decía que raro, tengo los CRED de mes. Entonces, como puedes ver, aquí está pues los nombres de establecimientos, el detalle, y acá ya está consolidado. ¿Ve? Si cumple lo que viene a ser vacuna y BCG, se marca una banderita. En el caso de los 4 controles CRED, también una segunda banderita. En caso del tercer CRED, otra banderita. Y en caso tenga las 3 banderas, ya se da como cumplido el indicador. Y así tenemos aquí una tabla de cumplimiento por distritos. Cumple, los que no cumplen, los que cumplen. Entonces es una forma también de visualizarlo de forma
mensualizada. Entonces esto es ya una forma opcional. Ustedes pueden utilizar el Excel, pueden utilizar el Power BI, pueden utilizar Tableau, pueden utilizar una página desarrollada en PHP, en Laravel, etcétera. Ya son distintas formas de presentación. Lo importante aquí es que ustedes aprendan a cómo adecuar ese script y a cómo mostrar el resultado. Ya es un tema secundario. Bien, hasta aquí el video. Espero que les haya servido o les sirva el video. Y si es así, ayúdame con un like y comparte el video para así llegar a más personas, que esto nos motiva a seguir desarrollando más videos como este. Que tengan buen día, nos vemos. Chao, chao.